La palabra de Dios está tomada del libro Número, del capítulo 7 en el Antiguo Testamento de la Biblia latinoamericana. El día en que Moisés terminó la morada, la ungió y la santificó con todo su mobiliario. Después de la consagración del altar y de todos los utensilios de jefes de Israel, jefes de los clanes y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Ofrecieron a Yahvé 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno, y lo presentaron delante de la morada. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo: recibe todo esto de su mano para el servicio de la tienda de las citas, dáselo a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas, 2 carretas y 4 bueyes a los hijos de Gersón para su trabajo, 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merari para el trabajo que cumplirán a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no dio ni buey ni carreta a los hijos de Kehat, porque estaban a cargo del servicio del santuario y llevaban su carga al hombro. Los jefes hicieron su ofrenda en ese día de la dedicación del altar y presentaron su ofrenda delante del altar que acababa de ser consagrado. Y Yahvé dijo a Moisés: cada día uno de los jefes vendrá para hacer su ofrenda por la dedicación del altar. Nahasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, hizo su ofrenda el primer día. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo de carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio para el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Nahasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar, hizo su ofrenda. Ofreció en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite. Para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliá, hijo de Gelón, de la tribu de Zabulón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, un platillo de plata de 70 siclos en ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado
y el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrio y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 ciclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrio y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumuniel, hijo de Zurisadai, de la tribu de Simeón, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 530 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos, en ciclo de santuario, ambos llenos, con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrio y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zuridadais. El día sexto, Elisafá, hijo de Duel, de la tribu de Gad, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de plata de 70 ciclos, un ciclo de santuario, ambos llenos con flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrio y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El séptimo día, Elisamá, hijo de Amihú y de la tribu de Efraín, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos, un platillo de 70 ciclos de peso en ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amihú. El día octavo, Gamaliel, hijo de Pedasur, de la tribu de Manasés, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos, un ciclo de plata de 70 ciclos, un ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, Abidán, hijo de
Gedeoni, de la tribu de Benjamín, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos en ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día, Abiezer, hijo de Amisadai, de la tribu de Dan, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso, un ciclo en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esto fue lo que ofreció Abiezer, hijo de Amisadai. El día 11, Pagiel, hijo de Acrón, de la tribu de Aser, hizo su ofrenda. Ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de pesos, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclo de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el santuario, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Acrón. El día 12, Ahirá, hijo de Enán, de la tribu de Neftalí, hizo su ofrenda, ofreció una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un platillo de plata de 70 ciclos de peso en ciclo de santuario, los dos llenos de flor de harina amasada en aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos de peso llena de incienso, un novillo y un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio del pecado y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esa fue la ofrenda de los jefes de Israel en la dedicación del altar el día que fue consagrado: 12 fuentes de plata, 12 platillos de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 ciclos y cada platillo de 70 ciclos. Los ciclos de plata de todos estos objetos eran en total 2.400 en ciclos de santuario. La naveta de oro eran 12 llenas de incienso. Cada naveta era de 10 ciclos en ciclo de santuario. Los ciclos de oro de la naveta sumaban en total 120. El total del ganado para el holocausto: 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con unas oblaciones correspondientes para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. El total del ganado para los sacrificios de comunión: 24 novillos,
70 carneros, 70 machos cabríos y 70 corderos de 1 año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue consagrado. Cuando Moisés entraba en la tienda de la cita para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del lugar del perdón que está sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines. Entonces Moisés hablaba con él. Palabra de Dios en el libro Número del Antiguo Testamento, el capítulo 7. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios habla a nuestros corazones. Al principio de la Biblia, en el libro de Números, vemos como Dios Padre hace y permite la repartición de las tribus para que cada uno diera su parte correspondiente como sacrificio para ofrenda para el perdón. Te invito a escudriñar las Escrituras, a meditarla en tu corazón y a descubrir qué te dice a ti la palabra de Dios, hermano.